el riesgo de la acromegalia es que crezcan pólipos, sobre todo cólicos en colon, que pueden en un momento dado provocar cáncer de colon. Entonces es uno de los problemas en la acromegalia, que el paciente puede cursar con cáncer de colon, precisamente por estos pólipos. En el sistema cardiovascular va a haber una cardiomiopatía hipertrófica que puede ser simétrica o asimétrica. Puede afectar el septum, puede afectar nada más el ventrículo izquierdo, pero hay engrosamiento de la pared del miocardio. Puede presentarse hipertensión arterial y puede llegar a presentarse falla cardíaca congestiva. En el sistema pulmonar, principalmente, nosotros vamos a tener trastornos del sueño, ronquidos y sobre todo narcolepsia diurna y un problema que se le conoce como apnea obstructiva del sueño por crecimiento de los tejidos blandos a nivel del cuello y de la laringe. Y entonces el paciente puede llegar a presentar apnea del sueño con las consecuencias de la apnea del sueño. Poliglobulia es consecuencia de apnea del sueño, puede presentarse más hipertensión, pueden presentarse arritmias cardíacas, extrasistolia, fibrilación auricular, extrasístoles ventriculares que pueden llegar a provocar fibrilación ventricular y muerte. Entonces puede haber muerte súbita en apnea del sueño. Para aquellos que son muy roncadores. En el resto de las vísceras tenemos organomegalias. Hay crecimiento de la lengua, o sea, una macroglosia. Hay crecimiento de la glándula tiroidea, o sea, hay bocio. Crecimiento de las glándulas salivales. Hepatosplenomegalia, nefromegalia. Y crecimiento prostático con obstrucción de la vía urinaria en el hombre. En el sistema endocrino y anabólico y metabólico, pues puede haber, si está asociado la acromegalia, el origen de un mamosomatotropo, entonces va a haber anormalidades menstruales y puede haber galactorrea, disminución de la libido, impotencia, niveles bajos de hormonas sexuales y de las globulinas transportadoras de hormonas sexuales. Pero eso es por la hiperprolactinemia que se va a liberar por el mamosomatotropo. Por la hormona del crecimiento va a haber hiperparatiroidismo, puede haber crecimiento de tumores de células pancreáticas, o sea, la asociación a un problema que se llama neoplasia endocrina múltiple tipo 1, que es un tumor hipofisario, tumor de paratiroides y tumor de islote de células de páncreas. En cuanto al metabolismo de los carbohidratos, dijimos, la hormona del crecimiento es una hormona diabetógena que produce resistencia a la insulina. Entonces puede provocar diabetes mellitus secundaria. Después de haber presentado intolerancia a la glucosa y de haber incrementado la resistencia a la insulina con hiperinsulinemia. En los lípidos se produce hipertrigliceridemia principalmente y hay trastornos de vitamina D, de hipercalciuria, con incremento de la presencia de cálculos. Hidroxiprolina urinaria con incremento de cálculos a nivel urinario. Bien. Vámonos, por favor, al flujograma, la figura siguiente. Doctor. Sí. ¿En qué dijo que consistía el
Bueno, la neoplasia endógena múltiple. A ver, mande. ¿En qué consistía la neoplasia endógena múltiple tipo 1? La neoplasia endocrina múltiple es una serie de tumores que es donde están asociados las células cromafines, ¿sí? Esto generalmente hay 3 tipos de neoplasia endocrina múltiple, la tipo 1, la tipo 2A y la tipo 2B. Bueno, lo que sucede es que en la tipo 1 se asocia, es la neoplasia endocrina múltiple de las 3P, pituitaria, paratiroides y páncreas. Entonces, en este tipo de neoplasia va a estar asociado cualquier tumor que se origine en adenohipófisis con un adenoma paratiroideo y vamos a tener un tumor de células de páncreas, que puede ser glucagonoma, que puede ser insulinoma, o que puede ser somatostatinoma, tumor de péptido intestinal vasoactivo, de gastrina, gastrinomas, lipomas, carcinoides pancreáticos, todos esos se pueden asociar a este tipo de problema. ¿Ok? Sí, gracias. Entonces estamos obligados, cuando hay este tipo de problema, a buscar intencionadamente el que no haya alguna patología a esos niveles. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Doctor, clínicamente, ¿cómo se vería un insulinoma? Un insulinoma no se ve clínicamente. Clínicamente, ¿en cuanto a qué? ¿Cuadro clínico? Sí, doctor. Son cuadros de hipoglucemia. Cuando lleguemos a diabetes vas a ver cómo se manifiesta la hipoglucemia. Pero son cuadros clínicos de hipoglucemia. ¿Sí? Y la hipoglucemia da manifestaciones en el sistema cardiovascular y da manifestaciones de neuroglucopenia, que esas son las más aparatosas. Gracias, doctor. Sí. Bien. Vámonos a ver, acércanos el recuadro, por favor, Lelito. Esta es la característica de un paciente con acromegalia. Si se fijan en la cara, tiene una cara grotesca. ¿Sí? Arcos superciliares muy marcados, prognatismo, alteraciones del puente nasal, de los malares. Entonces, a esta cara se le llama facies acromegálica. Todos somos diferentes. ¿Cómo dijo, doctor? Facies acromegálica. Todos somos completamente diferentes, pero si todos tuviéramos acromegalia, si todos en este grupo tuviéramos un tumor productor de somatotropina y evolucionara sin ningún tratamiento, terminaríamos todos pareciéndonos. Todos seríamos muy semejantes en los rasgos, porque se van deformando. Entonces a esto se le denomina facies acromegálica. El día que lleguen a ver un paciente con acromegalia franca que no se haya podido tratar, no se les va a olvidar la cara, o sea. Doc, ¿sí? ¿Usted en su práctica
¿Ha visto alguno? Sí, claro, sí, me han tocado ver bastantillos. Bueno, no bastantes, pero hablar de unos 10, por ejemplo, es una buena cantidad. No es común, pero sí me ha tocado ver, por supuesto. Y si ustedes se fijan ahí en el recuadro, están las manos grandotas y los pies grandotes. Entonces hay crecimiento acral. Facies acromegálica, crecimiento acral. Entonces, si tiene características clínicas de la acromegalia, aquí el reto es detectarla a tiempo, porque ¿cuál de las muchachas, Gloria, te gustaría que te detectaran ya cuando tuvieras facies acromegálica? Pues no, ¿verdad? ¿Te gustaría que te detectaran un problema de acromegalia ya con facies así? No. Pues no, definitivamente no. No nos gustaría que, pues ya cuando hasta la gordera de la que vende las gordas enfrente de la escuela sabe que ese paciente tiene acromegalia, pues no. El chiste es poder detectarlo a tiempo, ¿sí? Antes de que el paciente se deforme. Entonces, si tenemos las características clínicas de sospecha, hay crecimiento de los pies, crecimiento de las manos, empieza con trastornos de glucosa, empieza con hiperhidrosis, empieza con algún otro dato de resistencia a la insulina. Entonces, sobre todo empiezan las manos y los pies, que son los más sensibles a crecer. Entonces nosotros vámonos al flujograma oracílalo. Nosotros vamos a medir los niveles, fíjense bien, no de somatotropina. Medimos los niveles del factor de crecimiento insulinoide tipo 1 o de somatomedina C. ¿Sí? No medimos inicialmente, Astrid María, no medimos inicialmente somatotropina. ¿Te fijas? Medimos somatomedina C. Si la somatomedina C está normal para la edad y sexo, entonces descartamos acromegalia activa. ¿Sí? Esto es en un supuesto de que el paciente no está con las características del recuadro, que ya hay cambios de acromegalia. Si tenemos un paciente así, de estas características, y tiene niveles normales o inclusive bajos de somatomedina C, y ya con las características clínicas, quiere decir que la glándula seguramente ya se destruyó, tuvo una apoplejía hipofisaria porque el tumor la destruyó. Que puede llegar a presentarse, ¿eh? Ahora bien, si los niveles de somatomedina están elevados, entonces hay que hacer una prueba de confirmación. Dijimos que la hormona del crecimiento es antagónica ¿a qué hormona? Somatotropina. No. ¿La insulina? A la insulina. Es antagónica, por eso es diabetógena. Entonces, a mayor cantidad, ¿sí? Uno de los estímulos de liberación de la hormona del crecimiento es la baja de azúcar. ¿Cuál es el periodo de ayuno más largo que tenemos
durante el día, Astrid? ¿En la noche cuando dormimos? En la noche cuando dormimos. ¿Por qué se elevan cortisol y hormona del crecimiento en la noche, en la madrugada? Es algo lógico, es un pensamiento lógico, pero a veces es lo más difícil, el pensamiento lógico. Pues porque no comemos, me imagino, o algo así. Porque no comemos. ¿Y qué sucede con la glucosa? ¿Se aumenta? Baja. Perdón. Baja. Entonces, el periodo de ayuno más prolongado, que es la noche, tiende a que nuestra glucosa baje. Y cuando la glucosa baja, se elevan las hormonas contrarreguladoras de la insulina para que vuelva a subir los niveles de glucosa a valores normales. Esas son cortisol y hormona del crecimiento, principalmente, porque también las tiroideas y catecolaminas. Pero principalmente estas dos, que son las que más se elevan durante la madrugada. Ahora bien, la hipoglucemia eleva hormona del crecimiento, pues. La hiperglucemia se supone que la bloquea. ¿Sí? Entonces, si el paciente no es diabético, hacemos una prueba de tolerancia a la glucosa oral. O sea, vamos a provocar hiperglucemia. ¿Sí? Hiperglucemia. La prueba se realiza administrando 75 gramos de glucosa. Se van a tomar muestras de sangre cada media hora hasta las 2 horas. Se inicia con una muestra basal, o sea, antes de darle la glucosa tomada, donde van a medir glucosa, insulina y hormona del crecimiento, para ver cómo está en ayuno antes de recibir la prueba. Se le da a tomar el líquido con glucosa de 75 gramos y cada media hora se van a estar midiendo estos 3 parámetros: glucosa, insulina y hormona del crecimiento. Se supone que la glucosa, con la curva, al darle una carga extra de glucosa oral, la glucosa se va a ir elevando. Y conforme, eso es la respuesta normal, conforme la glucosa se va elevando, la insulina también se va elevando, pero la hormona del crecimiento debe de ir bajando. Esa es una respuesta normal. La insulina tiene que contrarrestar la hiperglucemia. Entonces, si la insulina se eleva, la hormona del crecimiento baja. Esa es respuesta normal. Entonces, a esa respuesta se le llama supresión. Porque la hiperglucemia y la hiperinsulinemia suprimen a la hormona del crecimiento. Entonces, es una respuesta supresora. Si hay una adecuada supresión de hormona del crecimiento, se descarta la acromegalia activa. Pero, si la hormona del crecimiento permanece igual o se eleva inclusive, entonces estamos con esto haciendo diagnóstico de una hipersecreción de hormona del crecimiento.
¿Dudas en esto? ¿Queda claro? Por favor, necesito que quede claro. No les dé pena preguntar. Michelle no se va a reír. Ella se ríe por todo, así es que no lo tomen personal. Michelita. ¿Dudas? ¿Queda claro cómo se hace la prueba y cómo la vamos a interpretar? ¿Sí? Memo, David, Sí, doctor. Andrea, Jimena, Isra, ¿sí? Karen, Doctor, disculpe, sí, sí tengo una duda. Había dicho al momento del inicio de la prueba que eran 75 gramos de glucosa, ¿verdad? sí. Se le pueden dar 100. Y se supone que la respuesta supresora debe ser mayor. Pero si no hay una supresión adecuada, entonces hacemos el diagnóstico de una hipersecreción de hormona del crecimiento. ¿Dónde andabas, Karen? ¿Te fuiste al baño? Bueno, si hay una inadecuada supresión de hormona del crecimiento, entonces ya nos vamos a hacer estudios a nivel de hipófisis. Y lo primero que pedimos es una resonancia magnética simple y contrastada de hipófisis. ¿Por qué contrastada? Porque el contraste se va a los tejidos sólidos cuando hay tumores. ¿Sí? ¿Estamos? Francisco, Juanjo. Ok. Doctor, yo tenía una duda. A ver. Casi del principio. O sea, ¿por qué se mide primeramente lo que es la somatomedina C? ¿Por qué no medir directamente lo que es la hormona del crecimiento para detectar la acromegalia? Porque la somatomedina C es el producto directo de la estimulación con hormona del crecimiento. Es más fácil detectar somatomedina C. Entonces, esa es la primera que se mide. Cuando tú estás estudiando, inclusive los niños, los pediatras, los endocrinopediatras que estudian talla corta, no miden hormona del crecimiento, miden somatomedina C. ¿Sí? Es más fácilmente detectable. Si está alterada, entonces sí se van a la medición de hormona del crecimiento. ¿Ok? Porque para medir hormona del crecimiento sí vamos a usarla a través de la prueba especial diagnóstica. ¿Sí, Salo? Gracias. La primera es de escrutinio, digamos. La medición de somatomedina es de escrutinio para detectar los sospechosos. ¿Ok? Sí, está, gracias. Ahora bien, estamos entonces a nivel de la resonancia de la hipófisis. La pedimos con contraste, ¿sí? Y nos puede dar 3 imágenes, ¿sí? O que haya una masa pituitaria, un tumor pituitario, o que la glándula esté normal, pequeña o hiperplástica. Vámonos a la figura 2, por favor. Nos regresamos a la figura 2. Aquí. Entonces, bien. No, por lo general nos pueden detectar
la principal causa de acromegalia es un tumor. ¿Sí? Lo estamos viendo allí, en la primera línea, en el primer recuadro. Entonces, esa es la principal causa de acromegalia, un tumor hipofisario. Y si sucede eso, bueno, hay que buscar que no esté asociado a neoplasia endocrina múltiple. Ahora bien, si no se llega a apreciar tumor, entonces podemos tener una glándula que esté normal o pequeña. Si está normal o pequeña, estaríamos hablando de un exceso de secreción de somatotropina extrahipofisaria. ¿Por qué? ¿Me lo explicas, Alo? Porque si la glándula se ve en la resonancia de tamaño normal o pequeño, no se aprecia un tumor, y vemos que la hipófisis no tiene alteración, que inclusive puede llegar a estar más pequeña de lo normal? ¿Por qué pensamos? Ya tenemos una prueba confirmatoria que hay hipersecreción de hormona del crecimiento. ¿Por qué pensamos que puede ser extrahipofisaria y secreción de hormona del crecimiento? Aquí recuerdo que nos había comentado que había que se podían producir también por lo que era una aparición de un tumor periférico. Sí, pero ¿por qué? Porque la imagen de la hipófisis con un antecedente de niveles altos de somatotropina, con una hipófisis normal o pequeña, nos hace pensar que entonces tenemos que buscar un tumor productor de somatotropina fuera de hipófisis. ¿Por qué, Salomón? Bueno, te planteo la pregunta un poquito diferente. Sí. ¿Por qué la hipófisis se ve pequeña o normal si hay un exceso de producción de somatotropina extrahipofisaria? Pues porque por lo mismo, ¿no?, que está produciéndose en otro lado, entonces supongo que es así como, bueno, no sé si es lo mismo, por ejemplo, cuando dicen que los testículos hacen como pequeños cuando alguien se inyecta testosterona, porque pues los deja de producir, o lo producen en menor cantidad porque está produciéndose en otro lado. ¿Por qué? O sea, como un mecanismo similar. ¿Por qué? ¿Cómo se le llama eso? A ese mecanismo. El síndrome paraneoplásico, ¿no? No, ese es un síndrome paraneoplásico, sí, pero ¿cómo se le llama al mecanismo que deja o inhibe la producción de la hormona principal? Aquí puso el ejemplo de los... Aquí puso... ¿Mande? Es retroalimentación positiva, ¿no? Negativa. 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 Sí, Salomón. Sí, no veía bien. No entiendo bien. El exceso de GH producida por un tumor externo hace que se aumente la secreción de somatostatina. Y este aumento de la somatostatina bloquea al somatotropo, pero no bloquea al tumor. Entonces va a tener inhibido al somatotropo y eso hace que la glándula no crezca o inclusive que llegue a estar un poco más pequeña. ¿Sí comprendemos eso? La sola imagen de la hipófisis nos puede indicar dónde o cuál es el tipo de origen de la acromegalia. Ahora bien, si la imagen nos da una hiperplasia
hipofisaria que esté incrementada en sus dimensiones, entonces pensamos en un exceso de hormona liberadora de somatotropina. ¿Por qué? Porque la hiperplasia, ahí sí hay una estimulación directa. GHRH no es retroalimentación negativa, es una estimulación vertical directa. GHRH es la hormona estimuladora del somatotropo. Entonces, sobreestimula la concentración incrementada de GHRH, sobreestimula al somatotropo y hace que aumente de volumen y le provoca hiperplasia tisular. ¿Queda claro esto? ¿Sí me pude explicar para que puedan entender el por qué la imagen nos va a orientar de dónde viene el origen del tumor o de la hipersecreción de acromegalia? Doctor, Sí. ¿lo puede repetir, Nabo, por favor? ¿Qué no entendiste? ¿O qué no estabas? ¿Estabas en el baño o estabas papando moscas? A ver, ¿qué? No, es que me quedé notando lo del pasado y me perdí ¿De cuál, Carlos? del exceso de... El último, el exceso de... La hiperplasia sí, de la hipófisis. A ver, Daniela, explícanos, tú que le entendiste. ¿Por qué hay hiperplasia de la glándula? Por el exceso de la hormona que está liberando el hipotálamo, de la hormona liberadora de somatotropina. Entonces, estimula a las células del somatotrofo y pues esto hace que haya una hiperplasia y se vea aumentado la glándula adenopófisis. Ok, entonces hay un crecimiento, Carlos, hay un crecimiento difuso. No hay un crecimiento de una masa. Sí, muy diferente a la primera, donde se aprecia el tumor hipofisario. Aquí hay un crecimiento difuso y no se ve un tumor. Entonces eso nos habla de que el exceso es de secreción, como dice Daniela, de GHRH, que puede tener dos orígenes, Dani, ¿sí? Puede tener origen hipotalámico por un tumor hipotalámico o puede tener origen de otro tumor periférico que provoca un síndrome paraneoplásico manifestado por una hipersecreción de GHRH. Pueden ser las dos cosas, ¿sí, Daniela? No solamente proveniente de hipotálamo. ¿Sí, Carlos? ¿Queda claro eso? Sí, doctor. ¿El otro Carlos también? ¿Carlos Raúl? ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, todo bien. ¿Ángel Cueto? No, doctor, yo sí tengo una duda. A ver. Me quedé en cuando dijo que había un crecimiento difuso, pero no lo escuché ahí bien. A ver. ¿Qué? Me quedé ¿Por qué crees que es? Perdón. Tú mismo, razónale. ¿En qué te faltó? En el último, ahí mismo, estamos diciendo que, bueno, el exceso de GHRH estimula el somatotropo y hay un crecimiento difuso. Aquí es cuando mencionó lo de que puede ser por un tumor hipotalámico o un tumor periférico. Así es, eso es todo. Esas son las causas de la hiperplasia hipofisaria, donde no hay un tumor propiamente formado en hipófisis. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos, si vemos la glándula con un crecimiento difuso y no una formación de un tumor en sí dentro de la glándula, entonces vamos a investigar tumor periférico o
tumor hipotalámico. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Salomón? ¿Cierto? ¿Qué? Ok, ¿queda claro ya, Ángel? Sí, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más, jóvenes? Señoritas. Ana Lilia, Karen. Todo bien, doctor. No, doctor, todo bien. Sí, Karen, entras y sales, Karen. Es que estoy teniendo problemas con el internet, de hecho por eso apagué la cámara. Me está Sí, está. sacando a cada rato. Ok, pero sí quedó claro, porque con tanta entrada y salida, Sí, doctor, igual ahorita cualquier cosa. esperemos que no. Si no, Ángel te va a explicar, que al cabo ya captó. ¿Verdad, Angelito? Bien. Vámonos pues al flujograma otra vez, Lalo, please. Entonces, estamos precisamente por debajo de la resonancia magnética de la hipófisis. Si encontramos una masa en hipófisis, entonces hacemos el diagnóstico de un adenoma secretor de somatotropina. ¿Sí? Pero si encontramos una masa, si no encontramos una masa y encontramos una glándula normal o pequeña o hiperplásica, entonces vamos a hacer dos cosas. Si está normal o pequeña, hacemos una tomografía de tórax y abdomen, una tóraco-abdominal, para ver si hay presencia de datos de un linfoma o de un tumor pulmonar que puedan estar provocando una secreción ectópica de somatotropina. Si la glándula está hiperplásica, entonces se mide GHRH y hacemos la tomografía también tóraco-abdominal. Simple y con contraste, ¿eh? Para detectar el tejido tumoral externo. Y entonces con esto hacemos el diagnóstico de una acromegalia extrahipofisaria. Y al ser un síndrome paraneoplásico, con cualquiera de estas variantes, estas dos variantes de la acromegalia extrahipofisaria, el tratamiento definitivo es la resección del tumor que está causando esa secreción ectópica. ¿Y hay curación? Eso lo cura. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Queda claro eso? Doctor, tengo una pregunta. A ver. ¿Hay una localización específica para este tipo de situaciones de un tumor? ¿Cómo? O sea, que un tumor en cierta parte cause esto más que si está en otra parte. A ver, Lalo. ¿Qué tumores son los que se mencionaron anteriormente que pueden provocar este tipo de situaciones? Bueno, un tumor hipofisario más que nada, principalmente. No, de los extrahipofisarios. Porque esa es la pregunta, ¿no? Esa es la duda. Ah, sí, esa es la duda. Dijo... Arriba están mencionados desde lo primero. Dijo pulmonar. El síndrome carcinoide es el tumor, el cáncer de células pequeñas de pulmón. Son de los frecuentes, el cáncer de células claras de riñón y algunos tumores pancreáticos. El linfoma también llega a producir síndrome paraneoplásico. Por eso se hace tomografía tóraco-abdominal, porque no vamos a saber de dónde está viniendo esa producción ectópica hasta que la investiguemos. Entonces nosotros vamos a hacer el diagnóstico de una acromegalia extrahipofisaria. De acuerdo a si es producida esta acromegalia extrahipofisaria
por hormona del crecimiento o por GHRH, según las características de la hipófisis, nos va a decir qué tumor puede ser el más factible que la esté produciendo. ¿Sí, Lalo? Por eso es importante que esto lo repasemos. Ahora bien, si es un adenoma secretor de hormona del crecimiento, un adenoma hipofisario, aquí viene la situación. Hay que ver las características del tumor, si es un tumor macro, que mide más de 1 centímetro de diámetro, o de dimensiones o de altura, y que tenga datos de compresión de la hipófisis, del quiasma óptico, de la silla turca, etcétera. Todos los datos que en la tabla anterior vimos que son locales del tumor para ver las posibilidades de éxito quirúrgico. Mientras más grande sea un tumor hipofisario, más riesgo de recidiva va a existir. ¿Qué significa recidiva, Astrid? La verdad, no me acuerdo, doctor. Michelle, ¿qué es residual tumoral? Y vuelva a crecer y vuelva a formarse y vuelva a secretar. ¿Ok? Acuérdense que se trabaja en un espacio muy pequeño. ¿Llegaron a ver en algún cadáver el piso del cráneo y la silla turca? ¿El tamaño de la silla turca? Entonces todavía más pequeño es la hipófisis, que cabe dentro de la silla turca. Entonces son cirugías complicadas, se consideran cirugías microquirúrgicas, intervenciones microquirúrgicas. Por lo tanto, se tiene que asesorar bien, medir bien para ver el éxito quirúrgico, para poderle proporcionar al paciente esto. Se puede pensar en utilizar única y exclusivamente fármacos, las ligandinas de somatostatina, análogos de somatostatina, sintéticos que pueden llegar a controlar el tumor. Sobre todo si son tumores muy pequeños, donde el riesgo quirúrgico de destrucción de la glándula es mayor por la cirugía. Y esa nos puede llevar al control, el puro uso de análogos de somatostatina. O bien la cirugía ser un éxito y llevarnos al control, porque retira por completo el tumor. Pero si hay persistencia de la enfermedad después de la cirugía, está indicado el utilizar como primer paso análogos de somatostatina para ver si se logra el control. ¿Sí? Si con los análogos de somatostatina hay una respuesta inadecuada o el paciente presenta intolerancia al medicamento, porque pues puede presentar intolerancia al medicamento, tiene efectos secundarios que lo pueden hacer no tolerable. Entonces se puede pensar en el cambio de droga o en la añadidura de droga. Se añaden antagonistas de receptores directos de somatotropina a la ligandina de somatostatina si hay una respuesta inadecuada para sinergizar y mejorar la respuesta clínica. ¿Estamos? ¿Se comprende eso?
¿Sí se comprende eso o no quedó claro? Si hay una respuesta inadecuada al uso de análogos sintéticos de somatostatina, podemos añadir a ese análogo sintético un antagonista del receptor, un antagonista directo del receptor de somatotropina, el pegvisomant. Entonces se utilizan los dos, el análogo de somatostatina y el antagonista directo. Pero si hay intolerancia a los análogos de somatostatina porque los efectos secundarios no los tolera el paciente, entonces se retira el análogo de somatostatina y se deja solamente el antagonista del receptor de somatotropina. ¿Ok? ¿Queda claro esas dos posturas? ¿Sí? Y después de eso, de acuerdo a la respuesta, repetir la cirugía o bien dar radioterapia. Una radioterapia dirigida a hipófisis. Este flujograma está muy bien explicado para poder entender cuáles son los pasos que vamos a ir haciendo. ¿Dudas, jóvenes, señoritas? No, doctor. ¿Ninguno? Yo tengo, no sé, una duda. A ver. Si el tumor es pequeño, ¿por qué se opta por hacer la cirugía en lugar de hacer la radioterapia? ¿Hay algún riesgo de radioterapia? La radioterapia, sí. Sí, la radioterapia siempre es más riesgo. No has leído todo el artículo, entonces todavía no llegas a las respuestas clínicas de las diferentes modalidades terapéuticas. Ahí te lo responde. 1, porque radioterapia no es un tratamiento que va a ser efectivo de inmediato. Es a largo plazo y puede lesionar tejidos adyacentes. Quiasma óptico, por ejemplo, es uno de ellos. Doctor, y si por ejemplo se extrae el tumor y pasa lo que comentamos de que no se extrae completamente el tumor, ¿se puede aplicar radioterapia en esa situación? O sea, ya en tiempo posterior. Lo que se opta si se queda tejido residual es el uso de una ligandina de somatostatina. La radioterapia es lo último, es, digamos, el último recurso, inclusive después de una segunda intervención quirúrgica. Pero primero se intenta, si queda tejido residual, se deja en observación y luego se intenta el inicio de un análogo de somatostatina. Ahora, si el paciente no quiere cirugía, pues nos vamos con solamente fármacos. Hay algunas tendencias que, aunque el paciente sea factible de intervenirse quirúrgicamente, se le puede llegar a proporcionar primero terapia farmacológica con los análogos de somatostatina para disminuir un poco el tamaño del tumor y la vascularidad. Y después se interviene quirúrgicamente para lograr más éxito en la cirugía. Esa es otra opción, Ángel? Y se tiene menos riesgo de dejar tejido residual y de que haya recurrencia de la enfermedad. ¿Ok? ¿Estamos, jóvenes? Doctor, pero también depende de, por ejemplo, si ya hay una compresión del quiasma óptico o de algunas estructuras que se encuentran adyacentes, ¿no? ¿Qué? ¿Depende qué?
También eso de si se toma en cuenta un tratamiento farmacológico o un tratamiento quirúrgico, no solamente la parte hormonal. Tenemos que tomar en cuenta varias cosas. Uno, aunque haya datos de compresión, si el paciente no quiere, pues no lo vas a operar. Tienes que tener el consentimiento del paciente y entonces estás obligado a usar análogos de somatostatina. Los análogos de somatostatina pueden disminuir de tamaño el tumor. Entonces, se puede dar una terapia, aunque haya compresión del quiasma, se puede dar una terapia y después la cirugía, sí, no hay ningún problema, porque le va a ayudar a que disminuya el edema, inclusive del tumor y de los tejidos adyacentes, y que se pueda retirar más completo, tener un poco más éxito quirúrgico, ¿sí? Pero siempre se le debe de decir, mientras más grande esté el tumor, más riesgo de persistencia de la enfermedad va a tener. El éxito quirúrgico de la resección de un tumor grande, de un macroadenoma, es menor que en un adenoma de dimensiones más pequeñas. ¿Sí, Juan? Claro, doctor. Entonces tenemos que tomar en cuenta, hay pacientes que no quieren por nada del mundo someterse a una cirugía y no los convences, aunque sea la mejor opción. Y hay pacientes que a pesar de la cirugía y a pesar de terapéuticas farmacológicas, tienen persistencia de la enfermedad. Yo conozco una paciente que ya se le hizo 2 veces cirugía, está con ligandinas, está con antagonistas directos de hormona del crecimiento y se le dio radioterapia y todavía tiene persistencia de la enfermedad. Pobrecilla, ¿eh? Yo había leído que hay casos que queda la persistencia de la enfermedad hasta 10 años después del tratamiento. Depende del tumor siempre, ¿eh? No es lo común. De hecho, no es lo común. Gracias a Dios. Porque en realidad es de arrancarte los pelos porque no te rasurarías el bigote, Jesús. Sería una tragedia. Porque el que no respondan, verdaderamente, pobre del paciente, o sea, pobre del paciente, porque se le da todo y no responde, y sí hay situaciones, en medicina existe de todo. Como los pacientes con tumores enormes y que responden única y exclusivamente a fármacos. Y dices tú, este ya era quirúrgico y el tumor desapareció. Así hay de todo en medicina existe. ¿Dudas, jóvenes? Entonces el lunes vamos a ver terapéutica, por favor. Sí, las diferentes opciones, las respuestas, los efectos secundarios de los medicamentos farmacológicos y quirúrgico y radioterapia en el paciente. Muchísimas gracias, descansen, lean un poquito, ya en la parte final del artículo.